Buenos días, querida iglesia de la ciudad. Qué alegría poder volvernos a conectar y seguir reflexionando sobre esta serie No es como yo. Qué bueno es saber que Dios no es como nosotros y que realmente podemos poner toda nuestra confianza en Él. Quería aprovechar la oportunidad también para pedirles que estén orando para que podamos retornar pronto a nuestras reuniones presenciales. Realmente anhelamos y deseamos que pronto podamos como iglesia de la ciudad volver a adorar juntos al Señor y poder experimentar lo que verdaderamente es esa vida en comunidad con la familia más grande. Sabes, en el año 2013 Jim Carrey protagonizó una película llamada Bruce el Omnipotente o Bruce Almighty. Y en esa película Bruce hace el rol de un reportero que estaba frustrado con la vida, porque él no sentía que todo lo que realmente él merecía estaba ocurriendo. Y estaba muy fastidiado. Finalmente él termina esperando un anhelado ascenso y siente que su jefe no solamente no le da el puesto que él merece, sino que se lo dan a la persona que él de repente con el que él tenía más problemas, lo cual crea más frustración, sino que finalmente ante su reacción él termina siendo despedido. Y luego despedido, caminando por las calles, le comienzan a pasar otros acontecimientos, otros eventos que realmente lo hacen a él renegar y en ese proceso de renegar, él se dirige a Dios y le dice, tú no sabes ser Dios, ¿no? Teniendo todo el poder, tú podrías simplemente arreglar mi vida en 5 minutos, pero simplemente no sabes cómo hacerlo y no lo quieres hacer. Y en ese momento le dice a Dios que el que merecería verdaderamente ser despedido era él, ¿no? Y luego Morgan Freeman, quien hace el papel de Dios, ¿no? Se encuentra con Bruce y prácticamente le da todos los atributos de todo el poder de Dios, ¿no? Vamos a ver qué tal eres tú haciendo el rol de Dios. Y a lo largo de la película uno ve cómo Bruce se convierte en el todopoderoso, ¿no? Y cómo él comienza a utilizar este poder para conseguir todas las cosas que él sentía que le hacían feliz. Y lo hacía, usaba ese poder de manera totalmente egocéntrica y egoísta. Y poco a poco uno comienza a ver cómo este poder comienza a destruir la vida de Bruce, ¿no? No solamente lo vuelve una persona mucho más orgullosa, más soberbia, que se burlaba de los demás, que menospreciaba a los demás y que hacía lo que le daba la gana, ¿no? Y en el camino uno va viendo cómo este poder termina no solamente destruyendo a Bruce, sino destruyendo a todas las personas que estaban a su alrededor. Finalmente Bruce muere y se encuentra nuevamente con Morgan Freeman en el cielo, con Dios, y allí realmente Bruce reconoce, ¿no? Reconoce que el único que verdaderamente tiene la capacidad de poder ser todopoderoso era Dios. Y la verdad que quería contarles esta trama porque creo que es una excelente introducción a nuestro tema del día de hoy, porque hoy vamos a hablar del Dios todopoderoso, ¿no? Y verdaderamente el único que tiene la capacidad de poder no solamente tener todo el poder absoluto es Dios, sino que además Él es el único que puede poseer este poder y utilizarlo de manera que no dañe a las personas ni se dañe a sí mismo, ¿no? El poder en las manos del ser humano muchas veces trae más destrucción de lo que uno imagina. Solamente Dios, ese Dios que hemos ido viendo en esta serie, que es siempre justo, siempre perfecto, que es bueno, que es independiente, solamente Él puede ser capaz de ser el Dios todopoderoso. Solo Dios tiene todo el poder sobre todas las cosas, en todos los tiempos y en todas las formas. Justamente Dios se dio a conocer a su pueblo con el nombre de El Shaddai, ¿no? Cuando se revela a Moisés, cuando se revela a Job, se revela a muchos hombres en la Biblia, se presenta como el Dios todopoderoso, El Shaddai. Así que hoy quiero hablarte acerca de 3 implicancias de la omnipotencia de Dios. Pero también quiero que veamos cuál debería ser nuestra respuesta ante la omnipotencia de Dios. Recuerda, la palabra omnipotente, omni viene de todo, potente viene de poder. Entonces estas palabras omnipotente, todopoderoso, son perfectamente intercambiables. Así que veamos entonces en primer lugar esas 3 implicancias acerca de la omnipotencia de Dios. En primer lugar, nada
puede impedir que Dios cumpla sus propósitos. Daniel capítulo 4, verso 35 dice: Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga. Escucha bien, no hay quien se oponga a su poder ni quien le pueda pedir cuenta de sus actos. Y eso es lo primero que tienes que saber acerca de la omnipotencia de Dios. Es que no hay nada, absolutamente nada, y nada con mayúsculas, que pueda impedir que Dios cumpla sus propósitos. Dios siempre cumple sus propósitos, aunque muchas veces no lo podamos entender y no lo podamos ver. Nada puede interponerse a lo que Dios ya ha determinado. Ni siquiera la pandemia, ni siquiera un gobierno que traiga inestabilidad política a un país, ni siquiera ninguna circunstancia por más devastadora que parezca. Yo sé que cuando estamos en medio de circunstancias difíciles, lo primero que tendemos a pensar es que quizás Dios ha perdido el control de la situación y nos sentimos muchas veces abandonados a nuestra suerte. Es por eso que lo primero que debes saber es que absolutamente nada se puede interponer a que Dios cumpla sus propósitos. Él hará lo que tiene que hacer porque Él tiene todo el poder. Dios no es como nosotros. Jeremías capítulo 29, verso 7, ¿no? Dice: porque yo sé bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Créele a Dios que no hay absolutamente nada que pueda interponerse a que Él cumpla lo que Él ha determinado. En segundo lugar, Dios hace lo que a Él mejor le parece. Salmo 115:3 dice: nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. ¿Sabes? La voluntad de Dios es totalmente independiente a ti e independiente a mí. Dios no necesita que nosotros le demos instrucciones de cómo debe actuar. Es más, la Biblia nos recuerda que sus caminos son mucho más altos que nuestros caminos y sus pensamientos más altos que los nuestros. Nosotros no podemos pedirle cuentas a Dios ni darle instrucciones a Dios de cómo puede obrar. ¿Sabes? Una de las maneras como he aprendido a orar en estos últimos años, no solamente el pedirle a Dios qué es lo que yo quisiera que Él haga, sino el poderle decir: Señor, esto es lo que yo creo que es lo mejor. Te pido que, si es posible, hagas esto, ¿no? Pero termino siempre mi oración diciéndole: pero por encima de lo que yo quiero, te pido, Señor, que hagas tu voluntad, aunque sea distinta o contraria a lo que yo hubiese hecho o yo pensaría que es mejor. Dios hace lo que le parece. Dios no tiene que darnos explicaciones de sus actos. Y aún así, muchas veces, a través de su palabra, podemos entender por qué Él es como es. Pero realmente Dios no nos tiene que dar ninguna explicación. Muchas veces, cuando Él trataría de explicarnos algunas cosas, sinceramente, no lo podríamos entender, porque nuestra mente es una mente finita. Nuestros pensamientos, nuestra comprensión es limitada. Solamente el Dios eterno es capaz de utilizar el poder de esa manera. Es bueno saber que ese poder supremo que Dios utiliza, Él siempre lo hará basado en la justicia de su propio carácter. En tercer lugar, su poder es superior a cualquier otro poder. No hay nadie como tú, grande eres tú, grande y poderoso es tu nombre, dice Jeremías en el capítulo 10, versículo 6. Qué importante poder tener también esta certeza acerca de la omnipotencia de Dios. Que si Dios es omnipotente, entonces no hay ningún otro poder que pueda competir con Él. Recuerdo hace algún tiempo atrás cuando estaba tomando clases de taekwondo y vi por primera vez este símbolo, ¿no? Del Hananten o del el Jin-Yang en realidad, donde básicamente uno ve en una gran esfera, ¿no? Dividido, blanco en un lado, negro en otro lado, y en un lado blanco con un punto negro y en un lado negro con un punto blanco. Y básicamente lo que el Jin-Yang significa es que en el mundo hay dos poderes que balancean y que tienen la misma potencia, el bien y el mal, y que en todo bien hay un poco de mal y que en todo mal hay un poco de bien. Y por más interesante que suene, eso es totalmente contrario a lo que la Biblia nos enseña del Dios Todopoderoso.
Dios no compite con ningún otro poder. No hay ningún poder que pueda hacerle sombra, que pueda interponerse a los planes de Dios. Su poder es superior a cualquier otro poder. Ninguna filosofía humana, ningún humanismo, ningún chamanismo, ninguna cábala, ningún otro poder se le puede comparar a Dios. Es por eso que como cristianos nosotros no tenemos que acudir a buscar otros poderes alrededor nuestro para que resuelvan nuestros problemas del pasado, nuestros problemas de culpa, nuestros problemas de felicidad, porque el Dios Todopoderoso, el Shaddai, es el único que verdaderamente tiene el poder para hacerlo. Ahora, ¿a qué nos lleva esto? ¿Cuál debería ser nuestra respuesta ante la omnipotencia de Dios? Y quiero decirte tres cosas que requieren de la manera como podemos nosotros reaccionar frente a este Dios soberano. Si Dios realmente tiene todo el poder, entonces en primer lugar, nuestra respuesta hacia Él debería ser una respuesta de reverencia, ¿no? La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ahora, el temor a Dios no se refiere de tenerle miedo, necesariamente en un sentido como el temor que le tenemos a una persona que puede hacernos daño. Y aunque por supuesto Dios, siendo todopoderoso, tiene todo el poder, ¿no? Aquel que creó el cielo y la tierra con su sola palabra, ¿no? Aquel a que muchas veces el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento sabía que no podía estar en su presencia porque por su santidad y al ser el ser humano pecador, no podía estar en su presencia, podría ser destruido si tan solo lo pudiera ver cara a cara. Cuando la Biblia nos habla acerca del temor a Dios, nos habla de un temor reverente, un temor que no nos aleja, sino que nos acerca, un temor que reconoce verdaderamente ante quién estamos. Yo creo que a veces hemos creado un Dios más bien a nuestra imagen, y vemos a Dios como nuestro amigo, alguien muy cercano, y nos olvidamos que ese Dios al cual adoramos, ese Dios al cual nos dirigimos, ese Dios al cual servimos, es el Dios omnipotente que tiene absolutamente todo el poder sobre toda circunstancia, en todo momento, en todo tiempo y de todas las formas. Si Dios es omnipotente, entonces tú y yo le debemos reverencia. Le debemos ese reconocimiento. Está bien que a veces podamos argumentar contra Dios, expresarle nuestra disconformidad de las cosas, expresarle muchas veces nuestras angustias. Pero fíjate lo que dice Romanos capítulo 9, verso 20. ¿Quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla al barro que lo modeló, ¿por qué me hiciste así? En segundo lugar, nuestra respuesta ante la soberanía de Dios, el poder de Dios, es que podemos tener la certeza de que un día el Señor nos recompensará. Yo sé que vivimos en un mundo donde poco se ve la justicia, donde muchas veces a la gente que actúa con bien o que trata de hacer las cosas bien, le ocurren cosas malas. Y donde gente que actúa mal, intencionalmente, de manera malvada, muchas veces le ocurren cosas buenas. Y esa es una de las grandes preguntas que David en la Biblia, en los Salmos y en otros libros se cuestiona mucho. Dios, ¿por qué permites que prospere el malvado y que sufra el bueno? Y es que vivimos en un mundo afectado por el pecado, un mundo quebrado por la injusticia, porque todos nosotros somos pecadores. Y en medio de ese mundo, Dios siempre responde ante esta pregunta, es que Él es quien tiene la última palabra. Y que al final de los tiempos, quizás en esta vida no veamos esa justicia en su plenitud, pero un día cuando Cristo regrese, Él dice que juzgará a los vivos y a los muertos, y a cada uno le dará su recompensa. Y la recompensa de los que hemos puesto nuestra confianza en Él, es la recompensa que disfrutaremos de su presencia, de su compañía, por toda la eternidad. Así que recuerda eso. Él es nuestra recompensa. No tenemos que tratar de resolver todo por nuestras manos aquí y ahora.
hay un Dios que hace justicia y ese Dios es todopoderoso y aunque tú pienses que no está usando su poder como debería, permíteme recordarte, cuando llegue el tiempo, el Señor recompensará. Él es un Dios justo, Él tiene todo el poder. Y en tercer lugar, nuestra tercera respuesta ante la soberanía de Dios es recordar que Él siempre será en esta vida nuestro refugio. Yo sé que hablamos de recompensa como algo que vamos a recibir en el futuro, pero también el Señor nos recuerda que Él será nuestro refugio en el presente, en medio de todas las cosas que tengamos que enfrentar, en medio de todo el dolor, de toda la injusticia, de todas las enfermedades, de todas las incertidumbres, de todas las frustraciones. En medio de toda esa situación, el Dios Todopoderoso nos promete ser nuestra roca, ser nuestro refugio, ser nuestra protección. El Señor Todopoderoso, aunque no resuelva las cosas como tú quisieras que las resuelva, Él ha prometido ser nuestra protección mientras Él cumple sus propósitos en nuestra vida. El que habita al abrigo del Altísimo, dicen los Salmos, se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza, Dios, en ti confío. Y sabes, quisiera terminar reflexionando un poco acerca de un libro que encuentro que ofrece una gran paradoja, y es el libro de Job. Fíjate que uno de los libros donde más se menciona el nombre Shaddai, el Dios Todopoderoso, es en el libro de Job. El libro del sufrimiento por excelencia. El libro donde más bien, si alguien podría cuestionar el poder de Dios, esa persona sería Job. Job tuvo que experimentar lo que fue la muerte de 7 hijos, de 3 hijas. Tuvo que experimentar el abandono de su propia esposa, la pérdida absolutamente de todo cuanto poseía y también el deterioro total de su salud. En medio de esa circunstancia, ¿cómo puede uno seguir reconociendo que Dios es todopoderoso? Y sabes, yo creo que hay 2 lecciones importantes aquí que recordar, y es en primer lugar que una cosa es saber y otra cosa es creer. Job sabía que Dios era el Todopoderoso, pero cuánto le costó llegar a creer esa verdad en medio de todo el sufrimiento que le tocó pasar. Yo sé que tú y yo no tenemos que convencernos de que Dios es todopoderoso, probablemente lo sabemos, pero la gran pregunta es ¿por qué no lo podemos creer cuando nos toca enfrentar los valles de sombra, de dolor, de muerte y de pérdida? ¿Por qué nos cuesta creer que Dios es todopoderoso cuando vemos la inestabilidad política en nuestro país? Cuando vemos tal vez la inseguridad e incertidumbre de nuestro trabajo, cuando vemos que tal vez nuestra familia y la seguridad está siendo amenazada, cuando vemos que un ser querido enferma y aún muere, ¿por qué nos cuesta creer que Dios es todopoderoso? ¿Y sabes por qué? Porque nos cuesta conciliar esta idea de que Dios es todopoderoso y el sufrimiento humano. Porque al igual que Bruce al principio de la película, pensamos que Dios debería utilizar su poder para hacer nuestras vidas mejores y evitarnos el sufrimiento. Sin embargo, Dios tiene una agenda mucho más grande. Y solamente es que a través de nuestra debilidad y en medio de las circunstancias más adversas es donde podemos confiar en el poder de Dios y mirar el poder de Dios de una manera como nunca antes lo habíamos visto. El poder de Dios se hace manifiesto en nuestra vida, no solamente cuando lo sabemos, sino cuando verdaderamente decidimos creerlo, cuando todas las circunstancias parecen decirnos de que estamos solos y que Dios no está en control. En segundo lugar, una cosa es saber y otra cosa es experimentar. Job también atravesó este valle de saber que Dios era omnipotente a experimentar su omnipotencia. Luego que él cuestiona a Dios por mucho tiempo, ¿no? O sea, Dios, ¿cómo
yo soy un hombre justo, yo soy un hombre que he tratado de hacer todas las cosas bien, ¿por qué todas estas cosas me ocurren a mí? Y dentro de todo eso está una filosofía muy arraigada, que cada uno recibe lo que merece. Y en la cultura judía también se pensaba que si alguien experimentaba pérdida, enfermedad, cualquier tipo de caos, era porque había hecho algo para merecerlo. Y sin embargo, Job era un hombre justo, era un hombre que ante la comprensión humana no merecía pasar lo que estaba pasando. Pero sin embargo, Job también se da cuenta de algo, que él pensaba que porque él obraba con justicia, Dios le debía una buena vida, protegida de todo tipo de dolor. ¿Y qué error más grande? Porque Dios no nos debe nada. El poder de Dios, Él lo utiliza con total libertad. Job aprendió en el camino que aunque no podía comprender la manera de actuar de Dios, Dios seguía siendo todopoderoso y Dios sabía mejor lo que era mejor para él. Y me encanta cómo al final del libro, ¿no? Job termina diciéndole a Dios: antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y es a través del paso por ese valle de dolor, de sufrimiento y de incertidumbre, donde podemos ver el poder de Dios y experimentar el poder de Dios, no solamente saberlo, como nunca antes lo hubiésemos imaginado. No hay otra manera de conocer al Dios Todopoderoso más que atravesar por el valle de sombra muchas veces y poder ver la mano del Dios poderoso rescatándonos, abrazándonos, protegiéndonos, siendo nuestro refugio, nuestra recompensa. Y eso es lo que anhelamos que puedas experimentar también tú. Sabes, el Todopoderoso es el Shaddai. Ese fue el nombre con el cual Dios se dio a conocer a su pueblo en los momentos más difíciles. El Shaddai fue el nombre con el cual Dios se dio a conocer a Moisés, cuando Moisés tenía la gran tarea enfrente de liberar a los israelitas de la esclavitud de Egipto. Fue en el momento más oscuro de la historia de Israel cuando el Todopoderoso aparece. Fue el Todopoderoso, el Shaddai, el nombre con el cual Job lo conoció, luego de haber atravesado las más difíciles pérdidas que cualquier ser humano podría atravesar. Fue en medio de esas circunstancias que él pudo conocer al Shaddai, al Dios Todopoderoso. Yo no sé qué circunstancias estés atravesando ahora. No sé qué dolores estés viviendo en este momento. Cuántas incertidumbres, cuántas frustraciones. Hay mucha gente que está a punto de repente de salir del país, que han perdido su trabajo, que han visto a gente cercana y querida enfermar y aún morir. Hay muchos de ustedes que tal vez están en una situación crítica. Hace años que no encuentras trabajo. Déjame decirte que el Shaddai sigue siendo el Dios todopoderoso que tiene todo el poder para cambiar las circunstancias, si Él así lo desea. Confía en Él, porque solamente el Dios todopoderoso es el único que va a utilizar su poder dentro de lo que su carácter le permite. Él es bueno, Él es justo, Él es perfecto. Él es eterno y Él es soberano. Y Él sabe lo que es mejor para ti. La mayor expresión del poder de Dios, ¿sabes dónde se ve? Y no solamente del poder de Dios, sino también de nuestra poca comprensión, es en la cruz. Yo estoy seguro que si tú o yo hubiésemos sido Dios, jamás hubiéramos permitido que nuestro propio Hijo, Jesucristo en este caso, muriera en la cruz, con toda la crueldad y la manera como lo hizo. Dios, siendo todopoderoso, no hizo nada para sacar a Cristo de la cruz. Ninguno de nosotros lo hubiera permitido. Sin embargo, Dios lo hizo. ¿Sabes por qué? Para demostrarnos, para darnos la prueba de que cuando Dios utiliza el poder, no lo utiliza de una manera egocéntrica, no lo utiliza solamente para crear un bienestar personal, sino lo utiliza para poder mostrarnos su amor, darnos su salvación y poder traernos de vuelta al hogar. Esa es la belleza del Evangelio de Jesucristo, que el Dios Todopoderoso utiliza su poder para su gloria y para que nosotros
podamos caminar a su lado. Así que recuerda, el Dios Todopoderoso está a tu alcance hoy, si pones tu confianza en Él y decides no solamente conocer que es poderoso, sino creerle y poner absolutamente toda tu confianza en que Él tiene el poder. Que Dios los bendiga.